Hola, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Mi nombre es Gabriela. Bienvenidos a mi canal Mi Cocina en Alaska. Hoy vamos a preparar una deliciosa receta. Esta me la enseñó mi madre. Desde que yo era una niña, recuerdo ese sabor único y especial que tenía y que tiene mi madre para cocinar. Así que espero que a todos ustedes les guste. Hola a todos, ¿cómo están? Pues miren, esta es la receta que les traigo el día de hoy. Mole de masa con carne de puerco y nopalitos. Espero que sea de su agrado y acompáñenme hasta el final de este video. Y si la receta te gustó, no olvides dejarme un like y suscribirte a mi canal. Y por supuesto, ayúdame a compartir el video. Gracias. Miren, aquí tenemos las especias que vamos a ponerle a nuestra carne para que se cosa con mucho sabor y quede bien blandita. Tenemos sal y a mí me gusta agregarle caldo de pollo en polvo porque también es salado, así que comparto mitad de sal y mitad de caldo de pollo. Aunque es carne de puerco, pruébenlo, verán que no se van a arrepentir porque le da un sabor tan exquisito a las carnes. También le vamos a poner sus 3 dientes de ajo, media cebolla mediana, pimienta y hojas de laurel. Vamos a poner todo a la estufa. Miren, aquí ya está nuestra carne bien lavadita. Si ven el color del agua, ya está más claro. Ya la lavé 3 veces, bien con su agua. Y la dejé reposar al agua. A mí me gusta ponerle un poco de sal para que la ayude a limpiarse bien. Y aquí en mi olla yo ya tengo 5 litros de agua que ya están comenzando a hervir. Y ahora vamos a agregar todas las especies que necesitamos. Bien, aquí tengo mi carne de puerco. Aquí en Estados Unidos esta la conocemos como pork shoulder. En México la conocen como espaldilla. Pero cualquier carne de puerco que ustedes prefieran o les guste usar, está bien para su comida. Aproximadamente yo tengo aquí 2 kilos y un cuarto. Ya pusimos toda nuestra carne en el agua. Vamos a agregar la sal y el caldo de pollo en polvo, ajos, media cebolla, pimienta y sus hojas de laurel que no pueden faltar. Y vamos a combinar todo. Cuando ya comience a dar su primer hervor, vamos a bajar la lumbre a fuego medio alto para dejarla cocinar aproximadamente como por 1 hora, hora y media, para que nos quede muy blandita y suavecita y con mucho jugo nuestra carne. Sigamos. Tapamos para que el vapor ayude a que hierva pronto nuestra agua y se cocine uniformemente la carne. Miren, aquí tenemos los ingredientes que vamos a necesitar para nuestro mole. Vamos a necesitar 5 chilacates, 3 chiles anchos y unos 5 chilitos de árbol para que le dé un poquito de picor. Una taza de masa de maíz, aproximadamente. Puede ser un poquito más, un poquito menos, según como vayamos viendo que espese nuestro molito. También vamos a necesitar sal, pimienta y cominos. 7 jitomates y media cebolla. Y por supuesto no podían faltar nuestros nopalitos que le vamos a poner al mole. Nuestro molito de masa en carne de puerco con nopalitos. El caldo, en ese caldo vamos a cocinar los jitomates, los chilacates y los chiles anchos, para que así sea más concentrado el sabor de la carne. Aquí yo ya tengo mis chiles previamente bien lavaditos y desvenados.
Aquí en nuestro caldo vamos a incorporar todo lo que vamos a cocer. Chiles y nuestros jitomates partidos a la mitad. Vamos a dejar que se cosan muy bien. Miren, les quiero dar un consejo. Ahorita mi carne tiene cociéndose aproximadamente 1 hora. Y ya está blandita. Yo quiero que esté un poco más blandita. Pero en este momento ustedes pueden sacar un poquito de la carne y probarla. Y checar si le falta un poco de sal. Si así fuera, les recomiendo que le puedan agregar un poco de caldo de pollo en polvo y un poco de sal. Ahorita es el momento en el que tu carne todavía puede agarrar más el sabor de la sal. Miren aquí nuestros jitomates y los chiles ya casi está listo. Cuando ustedes pueden ver que la piel se comienza a desprender, la piel del jitomate se empieza a desprender, eso nos indica que ya están nuestros jitomates bien cocidos. Vamos a dejarlo unos 5 minutitos más para asegurarnos que todo está bien cocido. Pues bien, nuestra carne ya está lista. Aproximadamente duró cocinándose 1 hora con 25 minutos. Primero dejamos que diera un hervor fuerte. Después bajamos la temperatura a fuego medio alto. Y de ahí contamos 1 hora 25 minutos. Miren qué blandita está la carne. Muy rica. Bien, estamos listos para preparar nuestro mole. Aquí ya está cocido todo. Jitomates, chilacates, chiles anchos, nuestros chiles de árbol para que quede picosito un poco. Todo lo vamos a poner en la licuadora. Y lo vamos a poner, vamos a llevar a moler. Vamos a agregar la cebolla, los cominos, la masa. Recuerdan que dijimos que era 1 taza de masa de maíz. Pimienta. Decidí quitarle un poco más de cebolla porque nuestro caldo, acuérdense que lo cocimos con cebolla y como vamos a utilizar el caldito de nuestra carne, ya tiene su sabor. Vamos a moler. Miren, aquí ya está todo bien molido. No se imaginan lo delicioso que huele este molito. Lo tenemos que pasar por una coladera. Si ustedes ven que no pueden colar muy bien toda nuestra masita, nuestro mole de masa, pueden agregar un poco de caldo de la carne. ¿Para qué? Para que se pueda colar bien todo y no se desperdicie nada. Lo único que queremos que nos quede en la coladera son las cascaritas de los chiles o las cascaritas del jitomate, no más. Miren, como pueden ver, aquí nuestro molito ya está bien colado, tiene una textura y una apariencia deliciosa. Le pusimos un poco del caldo de la carne en nuestra licuadora para que todo se aproveche muy bien y quede bien cargado de su sabor el mole. Aquí yo le agregué media taza más de masa de maíz para que me quede más espesito, porque la verdad me salió más mole de lo que yo pensaba y es mucha carne. Aquí tenemos nuestro sartén. Y agregué un poco de aceite de oliva para poner nuestro mole a freír. Y una vez que está bien freído y hirviendo, vamos a agregar la carne. Y si es necesario, le vamos a agregar un poco más de caldo. Que recuerden que tiene masa y conforme
este molito va a ir hirviendo, va a espesar más. Bien, parece que nuestro sartén está listo para recibir nuestro mole. No queremos desperdiciar nada. Tenemos que menear, no dejar de menear porque esto se nos puede pegar. Vamos a bajar la lumbre para que hierva. Vamos a incorporar más caldo de nuestra carne y a la hora de hacerlo tenemos que colarlo para que no se vaya a ir nada que no queramos. Miren, aquí ya le incorporé un poco más de caldo de la carne y vamos a ponerle a fuego bajo para que comience a hervir despacito, porque si subimos la lumbre y lo cocinamos y dejamos que hierva a fuego alto, lo que va a suceder es que se nos van a hacer grumos. Miren, aquí ya está hirviendo más. Tenemos que seguir meneando para que hierva. Ahorita ya vamos a agregar sal y caldo de pollo en polvo. Aquí en Estados Unidos lo conocemos como chicken base. Miren, aquí tenemos nuestra carne ya bien cocidita, ya la retiré del caldo. Nuestro mole ya está hirviendo, tiene aproximadamente 5 minutos hirviendo. Y ahora sí, ya lo vamos a incorporar todo junto y agregaremos sus nopalitos. Aquí yo ya agregué mi carne de puerco bien blandita y cocidita, mis nopales a mi molito de masa. Todo lo vamos a incorporar muy bien y vamos a dejar que hierva alrededor de unos 4 a 5 minutos todo junto a fuego medio bajo para que todo se incorpore, los sabores se combinen muy bien y estará listo para llevarlo a la mesa y disfrutar. Con una tortillita recién hechecita de maíz, esta comida es más especial. Pues bien, ya está lista nuestra comida y lo vamos a acompañar con un arrocito blanco. Vamos a probar. Qué rico. Créanme, de verdad, no solo porque tengo que decir que está rico, está rico. En verdad está muy delicioso. Bien dicen que recordar es vivir. Y con nuestras recetas tradicionales y deliciosas que todas nuestras mamás o nuestras abuelitas nos han enseñado a preparar, el día nos cambia. Es más bello. No olvides dejarme tu like y muchas gracias.